Mujeres y su palabra, qué gusto poder saludarlas en un tiempo más de lectura de la palabra de Dios. Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido muy bueno. Soy Ariani Sojo y de verdad que es una gran bendición para mí poder estar con ustedes cada día, poder tener este tiempo donde Dios nos bendice tanto. He estado recibiendo testimonios, mensajes de muchas mujeres, no solo en el país, en Costa Rica, que es donde me encuentro, sino también fuera, y eso me motiva muchísimo y me alegra muchísimo. Y yo sé que el más alegre es el Señor de ver cómo cada una de nosotras nos acercamos más a Él, cómo anhelamos conocerle más, cómo anhelamos exaltar su poder y su soberanía. Esto no se trata de mí, no se trata de una mujer, no se trata de un hombre, se trata de que el reino de los cielos sea expandido, de que cada una de nosotras podamos tener este tiempo todos los días y podamos acercarnos a Él. De esto se trata, de apoyarnos unas a otras. Porque a veces no es fácil tener la motivación, a veces no es fácil, nos sentimos solas, nos sentimos que no entendemos absolutamente nada, que leemos y leemos y leemos y no sabemos qué nos quiere decir Dios. Pero en medio de esta compañía, en medio de esta comunidad, hemos visto cómo Dios nos ha hablado a todas de una forma muy especial. Así que si usted tiene una amiga a la que quiera bendecir con una palabra todos los días, invítela a que se una a este grupo, invítela a que nos escuche, invítela a que comience a leer la palabra de Dios. En el canal de YouTube usted puede encontrar el inicio de este desafío, que es el libro de Génesis capítulo 1. De ahí en adelante pueden comenzar y yo sé que Dios las va a edificar muchísimo. Sin más que agregar, vamos a orar para que Dios tome el control de este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que es poder leer tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de poder venir y acercarnos a ti un día más, por tu misericordia que se renueva en este día para con cada una de nosotras. Te pedimos que nos hables, que nos ministres, que llegues a lo más profundo de nuestro ser. Y si aún hay cosas, Señor, que no te agradan, que no han salido a la luz, te pedimos, Señor, que hoy a través de esta lectura tú las saques, no para avergonzarnos, porque tú no eres un Dios que avergüenza, sino para que no haya nada que obstaculice que tu gloria, que tu amor, que tu favor, que tu gracia descienda sobre nosotras. Que no haya nada que obstaculice que nos podamos acercar confiadamente hacia el trono de tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a leer el capítulo 37, capítulo 38 y capítulo 39 del libro de Job. Ya casi estamos por finalizar este poderoso libro, del cual hemos aprendido muchísimo. Así que no se despegue de este tiempo y tenga su cuaderno en manos, su lápiz y su Biblia abierta en Job capítulo 37. Continúa el discurso de Eliú y en este capítulo 37 él comienza diciendo: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Una vez
unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Porque están calientes sus vestidos. Cuando él sosiega la tierra con el viento del sur, extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Será preciso contarle cuando yo hablare. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Nada, mujeres, se puede comparar con Dios. Su poder y su presencia son imponentes y cuando Él habla debemos de escuchar. Muy a menudo presumimos hablar por Dios, como lo hicieron los amigos de Job. Ponemos palabras en su boca. Lo tomamos a la ligera o interpretamos que su silencio significa que está ausente o que está desinteresado. Pero a Dios sí le interesa. Él tiene el control, mujer, y hablará. Esté lista para escuchar su mensaje. En la Biblia, en su vida a través del Espíritu Santo y en las circunstancias y relaciones. Eliú concluye su discurso con la tremenda verdad que la fe en Dios es mucho más importante que el deseo de Job de una explicación por su sufrimiento. Él estuvo muy cerca de ayudar a Job, pero luego continuó por el camino equivocado. Significativamente es aquí que Dios mismo interrumpe la discusión para dar las conclusiones correctas a esta importante verdad. Eliú subrayó la soberanía de Dios sobre toda la naturaleza como un recordatorio de su soberanía sobre nuestra vida. Mujeres, Dios está en control. Él dirige, preserva y mantiene su orden creado. Y a pesar de que no podamos verlo, también Dios está gobernando divinamente los asuntos morales y políticos de las personas. Dedicar un tiempo para observar la majestuosidad y las partes intrincadas de la creación de Dios nos van a ayudar a recordar su poder en cada uno de los aspectos de nuestra vida. El poder y la soberanía de Dios también se despliegan en los fenómenos de la naturaleza, del verano, en los relámpagos de las tormentas, las nubes tan delicadamente balanceadas, el caluroso viento, el cielo arrollador como la dureza del bronce y la luz enceguecedora del sol de verano. La sabiduría de Dios es mucho mayor que la de Job. Tanto que Job no puede ni siquiera entender cómo funcionan todos estos fenómenos. Y mucho menos va a saber cómo controlarlos. Igualmente nosotras. Es tan grandioso que a la vez es temible la majestad de Dios. Que en efecto, mujeres, es inalcanzable. Eliú le pide a Job, irónicamente, que nos enseñe a nosotras hoy que hemos de decirle a Dios, pero en el mismo instante niega que sea posible hacerlo, pues no podemos organizar nuestras ideas a causa de las tinieblas. Y esta es una posición que Job ha negado todo el tiempo al demandar repetidamente a Dios que conteste personalmente sus quejas. Y también esta posición es refutada eficazmente por la aparición personal de Dios en justamente el próximo capítulo que vamos a leer.
Vamos ahora a empezar a leer el capítulo 38, donde ya aparece aquí Dios. Aquí se presenta Dios por su nombre del pacto, por Jehová, que en hebreo es Yahvé, aquel que se revela a sí mismo a su pueblo en lugar de la forma más genérica, Dios, en hebreo Él. Y vamos a ver qué tiene Jehová que decir. El capítulo 38 tiene como título: Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como una vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? ¿Declararás si sabes todo esto? Porque ¿dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habían nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hambre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a madera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes su voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar?
cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos a otros. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Amén. En el capítulo 39 también continúa esta lectura, esta respuesta de Dios, pero vamos a desglosar la primera parte. Como les decía, aquí vemos cómo se presenta Dios. Y es que en este momento los argumentos de los 4 hombres son silenciados por la voz de Dios, quien responde desde un torbellino. El Señor compara su omnipotencia con la impotencia de Job. Lo hace describiendo la grandiosidad de la tierra y la majestuosidad de los cielos y los insondables misterios de la vida animal. Entonces, invita directamente a Job a responderle. Sus primeras palabras resolvieron de inmediato cualquier problema que Job quisiera plantear. La pregunta obligó a Job a reconocer que era él quien oscurecía el consejo, que en hebreo es etzá, E-T-S-A-H, el objetivo, el plan por el cual Dios creó y sustentó el mundo. Entonces, la pregunta obligó a Job a reconocer que él era quien oscurecía el consejo de Dios con palabras sin sabiduría. La orden incluye la expresión como varón y Dios exigía que Job se parara ante él con la dignidad de un ser creado a su imagen, pero también como alguien que no era igual a Dios. Continuando con la idea del tribunal, la orden de Dios deja claro quién está siendo juzgado. Dios hace rendir cuentas al hombre. Él tiene la autoridad para formular las preguntas y no al revés. Y vemos aquí cómo sorprendentemente él por eso no contesta ninguna de las preguntas de Job. Las preguntas de Job no estaban en el corazón del asunto. Por el contrario, Dios utilizó la ignorancia de Job acerca del orden natural de la tierra para revelar su ignorancia del orden moral de Dios. Si Job no podía entender la manera de trabajar de la creación física de Dios, ¿cómo entonces podría comprender el carácter y la mente de Dios? No existe un criterio o un punto de vista mayor que el de Dios por el cual se pueda juzgar. Dios mismo es el estándar. Nuestra única opción es someternos a su autoridad, descansar, mujeres, en su cuidado. Dios le va a mostrar a Job las verdades teológicas importantes. El Señor creó la tierra y la rige compasivamente y con justicia. Y aunque es Señor de todo lo que existe, se preocupa de Job más que el resto de la creación. Dios va a mostrar su soberanía al centrarse en la creación y sigue en general el orden de Génesis. Vamos a ver primeramente cómo la primera serie de preguntas retóricas procuraba claramente humillar a Job al obligarlo a enfrentarse a su ignorancia en contraste con los caminos incomprensibles de Dios. Una afirmación en particular capta la fuerza de toda la serie y es que el Señor desafía a Job de una manera que enfatiza claramente su incapacidad de contestar cualquiera de sus preguntas. Tú lo sabes, que en hebreo es yadá. Dios estaba siendo irónico. Aquí lo vemos hablando con sarcasmo. Saber se refiere principalmente a los conocimientos adquiridos a través de los sentidos e implica la idea de familiaridad, de comprensión y conocimiento profundo de alguien o de algo. Las preguntas de Dios a Job lo hicieron tomar conciencia de que solo el Creador y ningún hombre puede saber. Los hijos de Dios son los ángeles. Recuerden el capítulo
1, versículo 6 y el capítulo 2, versículos 1. Estas criaturas se regocijaban mientras se creaba la morada del hombre. Dios describió la creación de los océanos, como en Génesis 1:9, con el lenguaje y las imágenes de un parto. Así como una parturienta rompe aguas cuando da a luz, el mar se derramaba, romper hacia adelante, saliéndose de su seno, que en hebreo es Rehem, R-E-J-A-M, matriz, vientre, que el seno materno, antes de nacer. Las nubes fueron su vestidura, la oscuridad, Arafel, que en hebreo es Arafel, oscuridad de las nubes densas, fue su faja, su manta, con que se arropaba un recién nacido. Dios vuelve a recordarle a Job sus limitaciones, señalándole que estaba ausente cuando él, mediante su palabra, había fijado los límites del océano. Como si la luz y las tinieblas habitaran en casas con domicilios desconocidos para Job, Dios señaló de manera figurada que él no tenía idea de dónde comenzaba o terminaban las tinieblas y la luz, y que ciertamente carecía de autoridad para llevar la oscuridad de regreso a sus límites. Con ironía, Dios destacó el silencio de Job e insistió en el tema. Job no lo sabía. Job aún no había nacido cuando Dios separó la luz de las tinieblas, en Génesis 1:4. El número de los días de cualquier hombre no se pueden comparar a la eternidad de Dios. No hay forma. Dios dijo que Él estaba reservando los depósitos de nieve y granizo para tiempos de problemas y guerras. Y es que Dios tiene el control exclusivo del clima. Solo Él da órdenes a los relámpagos y la lluvia, ya sea que esta destructiva o beneficiosa. Las imágenes con las que Dios afirmó su soberanía indiscutible sobre cada gota de agua, aún el rocío y la escarcha, incluyen metáforas masculinas y femeninas sin que se dijera que la lluvia o el rocío tienen un padre. Este sería Dios, y si el hielo saliera de un vientre, sería Dios quien lo engendró, es decir, Dios es el creador. Y es que, como les decía, Dios usó el granizo para ayudar a Josué y los israelitas ganaron batalla. Por eso les estaba diciendo que Él reservaba los depósitos de nieve y granizo para los tiempos de problemas y guerras. Y así como los ejércitos guardan sus armas en el depósito de armas, Dios tiene todas las fuerzas de la naturaleza bajo su control. Algunas veces las usa para confundir a los que se oponen a Él o a su pueblo. Job ni siquiera podía empezar a conocer todos los recursos de Dios. Las ordenanzas de Dios, vemos que en el versículo 32 me llamó mucho la atención porque Él le dice: hace salir a su tiempo las constelaciones de los cielos, guías a la Osa Mayor con sus hijos. Y es que estas son constelaciones estelares y están todas bajo el control de Dios. Dios todo lo había creado, todo. Y todas las ordenanzas del cielo se refieren al orden de las rotaciones y las traslaciones de los planetas, las estrellas, el sol y la luna. ¿Y cómo produce esto? El cambio de estaciones. Dios dijo que tenía todas las fuerzas de la naturaleza bajo su mando y que podía desatarlas o reprimirlas a su voluntad. Nadie puede comprender completamente hechos tan comunes como la lluvia o la nieve, y nadie puede mandarlas. Solo Dios, quien las creó, tiene ese poder. El punto de Dios era que si Job no podía explicar estos hechos tan comunes de la naturaleza, ¿cómo podía explicar, o cómo más bien podía cuestionar a Dios? Y si la naturaleza está más allá de lo que podemos entender, los propósitos morales de Dios tampoco son lo que nosotros podemos imaginar o juzgar. Y es que Dios terminó de referirse al medio ambiente de la tierra
y comenzó a mencionar a las criaturas que habitan el mundo, sobre las cuales él había dado dominio al hombre, en Génesis 1:28. Desde los depredadores más feroces y peligrosos como el león hasta las aves, todas las criaturas dependían de Dios y no del hombre para su comida. Entonces vemos cómo Dios es soberano. Él lo creó todo y Él está en control de absolutamente todas las cosas. ¿Cómo no va a estar en control de tu vida, mujer? ¿Cómo no va a estar en control de tu circunstancia? De todo. La lluvia, el rocío y el hielo. Todo tenía un origen en Dios. Y Él sigue teniendo cuidado de nosotras. Tenemos que confiar en eso. Porque así como Dios enviaba los relámpagos y la lluvia, Dios mismo tiene cuidado de cada una de nosotras. Vamos a concluir la lectura de hoy con el capítulo 39. Sigue diciendo Jehová: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto y salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en los lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero, lo oculto de los montes en sus pastos, y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo sentirte a ti o quedar en tu pesebre? Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco, labrará los valles en pos de ti. ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos y como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Controla él, suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, y del grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría, y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento, y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. De allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Y donde hubieren cadáveres, allí está ella. Amén. Bueno, para poder demostrarle cuán limitado era realmente su conocimiento, Dios hizo a Job muchas preguntas acerca del reino animal. Él no estaba buscando que Job le respondiera. Por el contrario, Jehová estaba haciendo que reconociera y se sometiera al poder de Dios y a su soberanía. Solo entonces podría él escuchar lo que realmente Dios le estaba diciendo. Y aquí quiero detenerme un momento, mujeres, porque Dios nos está hablando.
Imaginemos que Dios nos está haciendo todas estas preguntas a cada una de nosotras. No porque Él está esperando una respuesta de parte nuestra. Por el contrario, Dios lo que quiere es que hoy, este día, reconozcamos y nos sometamos al poder de Dios. Nos sometamos a su soberanía. Que podamos escuchar lo que realmente Dios nos quiere decir en este tiempo, lo que Él tiene para cada una de nosotras. Hoy Dios nos está haciendo un llamado a que nos sometamos a Él, a que reconozcamos nuestras limitaciones, nuestra vida tan limitada, y que entendamos que solo a través del poder de Dios y a través de su soberanía vamos a poder alcanzar la vida que Él tiene para cada una de nosotras. La transición de la noble leona hasta el cuervo graznador, y aunque el hombre repugna como mal agüero al cuervo, Dios cuida de él. Así como cuida de nosotras, así como cuida de todas estas criaturas, así cuida de nosotras. En buena condición crecen fuertes con el pasto, más bien en el campo sin el cuidado del hombre no vuelven siendo capaces para cuidar de sí mismos. Aún las fieras mujeres alejadas de todo cuidado del hombre gozan el cuidado de Dios en sus tiempos de mayor necesidad. Su instinto viene directamente de Dios y las dirige a socorrerse en tiempo de parto, ocasión misma cuando el ganadero tiene el mayor cuidado de su ganado. Las cabras monteses, el íbice, la cierva, los cervatos, los animales más tímidos e indefensos, pero cuidados por Dios. Las cabras monteses y las gacelas existen sin interferencia humana, expulsan sus crías y éstas luego crecen y maduran sin asistencia ni conocimiento humano. ¿Cuánto más Dios cuidará de nosotras? ¿Cuánto más Dios protegerá nuestra vida si decidimos someternos a Él? Aquí podemos ver que, a diferencia de todos los animales mencionados, los caballos han sido domesticados por los seres humanos, y aquí el lenguaje descriptivo coincide con la energía y el poder de este animal, cuyo origen es Dios, no el hombre. Esta criatura se burla del espanto, igual que el asno montés se burla de la preferencia del hombre por la civilización, y el avestruz se burla de cómo el hombre depende de caballos para ser veloz. Entonces aquí vemos cómo en estos versos se da un examen a Job. Las maravillas, los instintos de los animales que han recibido su ciencia directamente de Dios son una lección de humildad para el que se atrevía a enjuiciar los designios misteriosos de la providencia. Sin abordar expresamente el problema de Job, vemos que éste no comprende, que no puede contender con la sabiduría y el poder de Dios. Las maravillas de la creación dan una pista sobre lo insondable, sobre esa sabiduría de nuestro Dios omnipotente. Job va a tener que reconocer que había hablado con ligereza, sin saber nada de los misterios de Dios. Y vamos a ver más adelante cómo él tiene que tomar la decisión de no hablar equivocadamente. Y muchas veces nosotras, como lo hemos hablado en otros versículos, hablamos a la ligera. Pero llegó el momento de que en este tiempo decidamos someternos a Dios, decidamos someternos a su soberanía, porque nuestra humanidad es limitada y en nuestras fuerzas humanas no podemos seguir.
Y recuerda esto, que esto hoy quede grabado en tu corazón, mujer. Si Dios cuida de todos estos animales y les da un instinto especial para que puedan sobrevivir en medio de la naturaleza, ¿cuánto más Dios no nos cuida a nosotras si nos creó a su imagen y semejanza? Reflexionemos en esto en este día. Las bendigo, hermosas mujeres, en el nombre de Jesús.